10 minutos. Tony Peña Guava, secretario general. Recibe a Tony con un aplauso, compañero. Revolucionario Dominicano. Mauri, hermano. Tony, cuídate de los hijos Tony, de Marcio. bienvenido. Gracias por la invitación. Y de usted, Marcio. Qué grande. Qué gran. Tony, Lo recordamos. el glorioso. ¿Qué va a pasar El con del el Hacho. PRD? Lo notamos como callado, rezagado al margen Resignado. de las quejas de algunos dirigentes que van al Tribunal Superior Electoral. Parecería que la vida del PRD es ese asentamiento. No, lo primero que a mí me gustaría que analizáramos en contexto y a profundidad. La situación política, cómo ha cambiado dramáticamente después de la aprobación de la ley de partidos. Yo mismo era uno de los que propugnaba por su aprobación y por las primarias abiertas. Pero lamentablemente, después de que se formó la comisión bicameral y se cambiaron una serie de votos ahí internamente, así mismo cambió la ley. La ley que se había presentado días antes no fue la ley que se aprobó. La ley se desdibujó totalmente, porque la ley en principio lo que buscaba era quitarle un poco de poder a los partidos, y hacer todo lo contrario. Ahora que los partidos tienen poder. A las cúpulas. Porque lo que se pretendía era una discusión entre primarias abiertas y primarias cerradas, pero administrada por la Junta Central Electoral. Exacto. Eso era la discusión nodal, y que si era con los estatutos del partido o eran los organismos de los partidos los que iban a decidir la situación de ir o no a esa primaria. Esa es la discusión. Cuando uno ve ahora que se aprueba la aclamación, se aprueba el Pleno Nacional de Dirigentes, se aprueba la encuesta, uno dice, ¿por qué fue lo que pasó? Eso no fue lo que se aprobó. Entonces, no importa que el partido sea pequeño, grande o mediano, lo que se le ha entregado prácticamente el poder a las cúpulas de los partidos para que hagan lo que les venga en gana. No, para que sigan haciendo lo que están haciendo un proceso ahora. Para seleccionar a los candidatos. Pero y el eso PRD, no es correcto. Pero el PRD aprobó y defendió ardorosamente esa fórmula. El vocero del PRD en la Cámara de Diputados. Nosotros Radamés estamos González de lo acuerdo hizo con las primarias abiertas. Y nosotros lo que teníamos era un voto de 13 en esa comisión. Se suponía que la oposición iba a discutir su primaria cerrada, ¿verdad? Como lo había establecido conjuntamente con los otros partidos minoritarios. Cambió su posición, y con esa posición lo que acaba de hacer prácticamente es quitar la alternativa política a los partidos políticos. Eso es lo primero. Lo segundo, alejarse del bloque opositor. Y tercero, aprobarle prácticamente como quiera, lo que quiera el Partido de Liberación Dominicana. Entonces esto es como que tú vas a un restaurante y tú tienes un menú, ¿verdad? En ese menú tú pides pasta, pides arroz, pides carne, y eso es lo que tenemos, porque tú vas a la primaria si tú quieres. Si tú no quieres, tú no vas. No. Entonces, yo oigo... Es posible que nunca se den primaria en el país. Algunas cosas infantiles. Que nosotros con eso dividimos al PLD. ¿Pero que lo divide de qué? ¿Qué puede pasar? Que quizá el PLD sea el único partido que vaya a una primaria abierta si Leonel Fernández decide participar en ella, y sacarán 2 millones de votos en esa primaria. Y entonces el partido que vaya a una primaria será sacar 500,000. Entonces ahí mismo hay una percepción. Y tú dirás, bueno, pero es que yo saqué 500,000 porque tiene un padrón cerrado. No, lo que la gente te va a decir, usted tuvo miedo de ir a las primarias abiertas. Exacto. Y entonces ahí mismo la proyección sería ya de que ese partido ganará las elecciones ya es una proyección en el año electoral. Exacto. Entonces, a veces yo no entiendo cómo que hacen las estrategias políticas aquí. Aquí, como tú le creabas un problema al PLD, bueno, aprobando la primaria abierta y la primaria cerrada, y que fue un problema de ellos. Pero cuando tú le das a los partidos la capacidad de que pueda decidir, primero el organismo, y segundo, con qué modalidad quiere eso, óyeme, sencillamente eso es una antidemocracia. Porque ¿qué va a pasar en muchos partidos políticos? Que si un dirigente popular tiene la popularidad para ganar una convención abierta, para ganar una convención interna o para ganar una primaria, va a ser el jefe de ese partido una primaria como le convenga al otro, lo va a hacer como le conviene a él. Ah, me la ha delegado, ya ha muerto el perro, fuera la rabia. Entonces eso no debe de ser. De las cúpulas. Lo que se ha hecho sencillamente es trastocar, cambiar, yo lo digo, una vagabundería a la democracia de este país. Eso es lo que se ha hecho. Lo digo sin ¿Piensa igual que Tony, el presidente del PRD? No sé, había que preguntarle a él. Yo estoy diciendo mi parecer como Tony Peña Guava, como dirigente político. Pero claro, No, es que eso no puede ser, porque que eso no, oye, la pregunta, ¿cuál es el espíritu de la ley de partido? Yo creo que me lo digan aquí ustedes. Institucionalizar los partidos. Es un tema de institucionalizar, de control. ¿Verdad? Y las bases que Que la democracia impere en los partidos. Democracia interna. Pero la democracia no se impera. Porque primero, tú no te acoges. Primero, yo no creo que haya una ley en el mundo
con esta situación, porque las leyes son taxativas, o es sí o es no. Pero la ley no te puede decir a ti, mira, yo te voy a presentar todas estas modalidades, esta, aquella, de lo sublime a lo ridículo. Va desde lo más sublime hasta lo más ridículo esta ley. Y eso no puede ser, porque las leyes te dicen, es esto o es esto. Y eso no se ha hecho. Ahora, que hay paso positivo en la ley, claro que lo hay, no lo vamos a negar. Inclusive hay que hacer reglamento, porque inclusive le hago un llamado a las mujeres. Ese 40% que la aprobaron, sobre todo en materia municipal, si no hay un reglamento, cuando viene a ver le dan, la mayoría de los municipios están conformados por 5 regidores, cuando viene a dar la cuarta y la quinta. Sí. Y con eso cumplieron, con el 40%. Sí. Porque en el caso de los diputados es diferente, porque es el derecho a postulación directa, ¿verdad? Y entonces tú tienes que dar una cantidad en base al número. Ahí no hay problema, pero no es así el punto de vista municipal. Entonces le hago un llamado para que entonces la ley no sea contraria a los intereses realmente de la mujer. No define alternabilidad al momento de ubicarlo. No lo define. Pero la ley electoral puede asumir esa parte. Bueno, pero le estoy haciendo un llamado porque yo soy un estudioso de la política a nivel mundial. Y he hecho varios artículos en las redes sobre lo que pienso de una serie de situaciones políticas en el país. En un análisis que hice recientemente, en la cual pedía la ley de partido, le decía que la mayoría de los partidos de Europa y del mundo han evolucionado lamentablemente perdiendo una gran parte de la credibilidad política en sus sociedades. En los Estados Unidos, Trump era un candidato antisistema y ganó. En menos de un año Macron ganó las elecciones en Francia. Si ves el mapa de toda América Latina, se cambió a la izquierda democrática y después la izquierda democrática vino perdiendo de la derecha, porque muchos de esos inventos serían mucho peor que los partidos políticos. Y ves el último caso que pasó recientemente en Colombia, prácticamente los partidos tradicionales de ahí quedaron un tercer y cuarto lugar. Desaparecieron. En México, conjuntamente con República Dominicana, se preciaban de ser las democracias de partidos más fuertes de América Latina. ¿Qué acaba de pasar en México? Cuando tú buscas la votación del PAN, buscas la votación del PRI y del PRD mexicano, sacaron 39% entre los tres partidos. Que son los tres tradicionales. Los tres tradicionales. Entre los tres. Y López Obrador, que venía primero del PRI y pasó al PRD, y que prácticamente ganó unas elecciones que le ganaron con un fraude, salió de ambos partidos y con un movimiento y partido pequeño ganó las elecciones con más de un 50%, le ganó a todo el sistema de partidos políticos de ese país. Entonces la República Dominicana era el último país donde el sistema de partidos políticos es fuerte. Y yo proponía por la ley de partidos porque entiendo que los partidos tienen que preservarse, porque lo que se quiere en una gran parte de la sociedad es cambiar el modelo para que vengan figuras con popularidad, con recursos económicos, falsos profetas y puedan ganar la presidencia de la República. Como ha pasado en muchos países del mundo, entre ellos Venezuela. Y vemos el desastre que hay en Venezuela, que ha sido peor que los partidos políticos. Nosotros no queremos eso para el país. Ahora, ¿qué queremos? Democracia. ¿Qué tiene que hacer una ley de partidos? Democratizar los partidos, democratizar su acción, democratizar la forma de elección de los candidatos. Y no es sano que tú le des un menú a los partidos pequeños, a los partidos medianos, a los partidos grandes, para que digan lo que quieran o lo que le convenga. Y eso no es democracia. Eso no es democracia. No es ese predicamento, Tony, tú lo estás incorporando al Partido Revolucionario Dominicano en este momento en tu condición de secretario general. Mi discurso en todo el país es el mismo y todo el mundo lo conoce. El que me conoce sabe que yo soy de los pocos dirigentes sinceros y que digo las cosas que pienso. Yo pienso que el PRD nació para ser el partido más democrático del país. Y el partido que enseñó democracia, que enseñó política en el país, ha sido el Partido Revolucionario Americano. Nuestra posición siempre fue de apoyar las primarias abiertas porque democratizaba el proceso. Pero nunca pensamos que se iba a desdibujar tanto la ley que le iba a permitir situaciones de que tú por ahí, primero una primaria si quieres, después si la quieres abierta o la quieres cerrada. Y si no la quieres, entonces hace una convención interna en tu partido. Si no la quieres, entonces puedes hacer una asamblea de delegados, puedes hacer una asamblea de dirigentes, un cachú, nacional de dirigentes, o finalmente una encuesta. Entonces, tú no puedes presentar una amalgama tan diferente de posiciones cuando las leyes son taxativas. La ley debe decir, bueno, los partidos se acogen a la primaria abierta o será de Pero todo el liderazgo del PRD, Tony, favorecía las primarias abiertas, de manera que entre ustedes no hay diferencia. No, pero es decir, pero nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de cosas que se aprobaron. A ustedes no le impacta negativamente la ley de partidos, en la forma como fue aprobada. Pero yo no estoy hablando del PRD, yo estoy hablando de la ley de partidos políticos, la sociedad dominicana y los partidos. No estoy hablando de nadie en particular.
Lo que estoy diciendo es que donde existen 26 partidos, donde la mayoría de esos partidos políticos lo que sacan un vocal, y con eso mantienen su personalidad jurídica, eso no debe de ser. ¿Qué positivo tiene la ley, por ejemplo? Que ahora solamente se puede utilizar un 20% para reserva y alianza de los partidos políticos. Eso está bien. Eso va a imposibilitar posiblemente que el PLD pueda hacer una amplia, ¿verdad?, espectro de partidos políticos, porque para poder hacer acuerdos con todos los partidos políticos tendría que sobrepasar 20. Y obviamente no lo va a poder hacer. Eso por lo menos a mí me satisface, porque eso le pone un poco difícil al PRD para poder pactar un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. Porque no tendría con qué darle al PRD lo que vale el PRD. Entonces el PRD tendría entonces que pensar muy seriamente en irse solo. ¿Por qué? Porque, dime tú, 14, 16 partidos políticos, ¿cómo tú puedes satisfacer con un 20% la cantidad de posiciones para esos partidos políticos? Eso es un aspecto positivo. Y algunos muy hambrientos. Eso es un aspecto positivo. Sí. Un aspecto positivo, bueno, la limitación de la publicidad, el que no se embaldune las calles del país, que el proceso interno sea interno. Una serie de cosas que sean importantes. Esos son aspectos positivos que no podemos negar. La participación de la mujer. Pero la discusión al final primó solamente en la metodología de elección y qué organismo dentro de los partidos decidía la cuestión que estamos discutiendo. Esa era la discusión. Esa es la discusión prácticamente que trancó todo el proceso. Y esa fue la discusión que se cambió totalmente. Porque entonces eso cambia la composición de los partidos políticos, porque hasta la aprobación de los partidos, aquí estaba patas para arriba lo que podía pasar en el año 2020. Aquí se veía una situación muy difícil políticamente hablando. Estaba muy oscuro el panorama. Hoy en día el panorama está mucho más claro. Porque sabemos ya, primero, que los aspectos reeleccionistas van a coger fuerza. ¿Cómo la vaina? Sí, los aspectos reeleccionistas van a coger fuerza. Bueno, pues ustedes han visto lo que han dicho la mayoría de los ministros del gobierno y la mayoría de los dirigentes del PLD. Ustedes han visto que desde antes de aprobar la ley hasta el día de hoy, ustedes han visto cómo se ha incrementado, ¿verdad?, el posicionamiento sobre la reelección. Que si Leonel Fernández va o no va a unas primarias. Bueno, él dijo los otros días que él ha sido 3 veces presidente con el apoyo popular del pueblo. Parecería como que va a aceptar el proceso. De aceptarlo, parecería que el único partido que iría a una primaria abierta, a menos que mi partido también lo decida, como fue también propulsor de las primarias abiertas. Entiendo que el PRD atención. podría, ¿verdad?, ser parte de ese proceso, pero hasta el día de hoy parecería solamente que sería el PLD. ¿Qué va a pasar? Una guerra a muerte entre Danilo y Leonel, en la cual es verdad que el presidente Leonel Fernández tiene una aquiescencia en la popularidad, en una parte de la población, pero vamos a ser honestos. Si la fortaleza de Danilo está en los movimientos, está en sus visitas sorpresas y tiene un gran engranaje social fuera del PLD que le sería muy difícil a Leonel Fernández ganarle una primaria. Pero, ¿qué pasaría? Van a exponenciar el país. Porque va a ser un choque de trenes que va a hacer que posiblemente el PLD saque 2 millones de votos. Una polarización entre todo el mundo. Cuando saque 2 millones de votos, ¿cuál es la apreciación que va a quedar dentro del pueblo dominicano? Que el PLD es imbatible. Pero la ley de partidos políticos solo permite hacer campaña hacia adentro. Bájale algo. Pero óyeme, ¿cómo tú haces una campaña hacia adentro con un expresidente y un presidente que está en el Estado? Es difícil. Ellos van a hacer un recorrido, aunque sea por 3 meses, pero te van a hacer un recorrido que te vamos a quitar el país entero y te van a movilizar la sociedad. Y esos 3 meses solamente se va a hablar del PLD, no se va a hablar de otro partido. Ahora, Tony, ustedes, el PRM, irán posiblemente a una posición diferente, una primaria cerrada, donde votará quizá 500,000, 600,000 gente, y donde el candidato ganador sacará 400,000 personas, 400,000 votos. Entonces, 2 millones de votos contra 400,000, 500,000. Oye, ¿qué es lo que tú estás diciendo con eso? Que yo saqué 4 veces más votos que tú. Que no hay que hacer elecciones. Porque es que la política es una ciencia. La política no es una cuestión de tú ves, de tú ver. No, es que la política es una ciencia. ¿Tú sabes cuál es el grave problema que tiene la oposición política de la República Dominicana? Yo te lo voy a decir a ti aquí. La oposición política dominicana, desde la asunción de cuando el Partido Reformista le pasó la antorcha al Partido de Liberación Dominicana, y desde que el PLD se hizo fuerte de verdad a partir del año 2004, cuando nosotros decidimos sacarnos nosotros mismos el poder con la reelección de Hipólito Mejía. Yo, Consuelo, ahí está confirmada la versión de Consuelo. Los PRDistas de aquí y de allá piensan que van a ganar unas elecciones dividiendo al Partido de Liberación Dominicana. Y usted tiene que hacer una apuesta nefasta. Óigame. Usted tiene que hacer una estrategia política para ganar, independientemente de que si ese partido se divide o no. Yo no puedo
pensar que voy a ganar las elecciones porque esto se va a dividir. Y si no se divide, entonces no gané las elecciones. ¿Por qué no se van a dividir? Primero, los PLDistas piensan totalmente diferente a lo como pensamos los PRDistas del PRD y del PRM. Nosotros sí vivimos dividiendo permanentemente. Nosotros sí somos unos maestros de la división. Ellos no. Ellos son maestros de la conveniencia. Sí, pero Tony, hace una semana, cuando se reunieron en el comité político, la gente pensó que aquí se iba a acabar el mundo. ¡Sangre! Tony, la reunión no es verdad que duró una hora, La reunión duró 10 minutos. Ellos se quedaron un tiempo ahí, haciendo tiempo para inyectar. Eso fue 10 minutos. Mira, léate el papel, esto es lo que va. A, B, C, D, ya, por. Sí, entonces ellos han demostrado que son un partido práctico. Además, vamos a ser honestos. Ellos saben que si se dividen, no solamente pueden perder el poder. No, Leonel no peleó ahí. Hay sector de la sociedad dominicana que quiere ver preso al PLD. Quedó demostrado que entonces Leonel no peleó ellos no es verdad que quieren caer presos ni que tampoco si quieren no buscarse situaciones enojosas cuando ellos pueden ganar perfectamente el poder. Los yanquis quieren ver preso al PLD. A PLDistas presos. Hoy en día el panorama está mucho más claro. Los yanquis, y yo también quiero ver PLDistas presos. Bueno, que el PLD sigue siendo el partido hegemónico del país, que tiene una posibilidad con primarias abiertas, que tiene dos buenos candidatos, entre el presidente Danilo Medina, si decir la repostulación, y el presidente Leonel Fernández, y que hay que ganarle las elecciones. Eso estamos claros en eso. Ahora, ¿qué vemos, ¿qué vemos en la oposición política? Bueno, primero, una oposición política que de un grupo de partidos que eran aliados de ellos, ahora dicen que esos partidos no tienen nada, pero lo dicen ahora, porque hay diferencia entre ellos. El problema es que en este país tú ganas con 1%. Sí. Y ese grupo de partidos posiblemente tengan 4 o 5%, 6. Y yo creo que es importante. Eso es lo primero. Sí, está lo segundo es que se ve una división dentro del bloque opositor del país. El PRD es un partido que quiere emerger, pero para emerger tiene que tomar decisiones drásticas en su momento. Se va a poner internamente de acuerdo. O es oposición. Las dos cosas se va a poner internamente de acuerdo el PRD. Para tú tener un discurso. Permítele terminar esa idea. Para tú tener un discurso político, un partido político, tú tienes que estar con una posición. Aquí se crece o a la sombra del gobierno o a la sombra de la oposición. El que está en el gobierno no puede prometer, tiene que cumplir. Ahora, el que está en la oposición puede prometer. Ahora mismo nosotros en una oposición que no podemos ni cumplir ni prometer. Porque somos un partido aliado del gobierno, pero no estamos en el gobierno realmente. Ahora, Tony, entonces, el partido necesita tener un discurso de cara al año 2020 para poder recuperar su espacio político, y creo que las candidaturas congresales y municipales, sobre todo en un proceso donde los partidos no pueden otorgar más de un 20%, sobre todo en un proceso que en el PLD no va a haber una gran movilidad, porque los que están se quieren quedar. Y los funcionarios actuales quieren ser entonces senadores y diputados. Hay una gran oportunidad para que una parte de esa sociedad dominicana que quiere ser candidato, que no encuentra en el Partido de Liberación Dominicana una posibilidad, que no encuentra en el PRM una posibilidad, porque un partido bicéfalo, con dos líderes, donde las candidaturas van a ser aprobadas, una parte para el sector de Abinader, otra parte para el sector de Hipólito Mejía. ¿Cuál es el tercer partido de importancia que puede darle una cantidad de candidaturas a la sociedad dominicana? El PRD. A propósito de candidaturas en el PRD, Tony Peña Gómez podría ser candidato. Tony Peña Guava, sí. Tony podría ser precandidato o candidato en el PRD. Es que ahora mismo, a la presidencia, sí, Tony ya es un hombre maduro. Bueno, yo lo puedo ser porque tengo trabajo político y tengo ahora. Pero tú estás sonando para eso. Pero yo te hago una pregunta a ti. Y yo voy a ser candidato en un partido que el día de hoy no va a decir todavía lo que va a hacer. Lo primero que para yo poder pensar en eso, mi partido tiene que decidirse solo. Eso es lo primero. Claro. Lo segundo es que tengamos un discurso político. Porque para mí lo más importante en este momento es la reconstrucción del PRD. No es una candidatura por yo tenerla. Porque ahora mismo yo reconozco que el jefe de ese partido es Miguel Vargas. Eso reconoce todo el mundo. Y el primero que lo reconoce soy yo. Jefe. Sí, el jefe del partido es él, el presidente del partido. No, y el líder del partido tiene control absoluto. No tiene que reconocer eso. Oye, yo reconozco eso. Entonces, mi problema no es crear un problema dentro del PRD. Ahora, lo que yo sí quiero es pertenecer a un partido grande. Yo nací en un partido grande. Yo me crié y me desarrollé en un partido grande. Y ahora estoy lamentablemente en un partido que ya no es grande. ¿Cuál es mi trabajo? Que ese partido vuelva a ser grande, porque si el partido tiene futuro, yo tengo futuro político. Hay que salir del poder, del gobierno. Bueno, totalmente. Eso es lo que él dice. Claro que sí, porque en este momento la mayoría de los PRDistas al día de hoy no ha podido ser parte del gobierno. La mayoría de los repite eso para que Cristian lo oiga. A los periodistas de la base
que no son parte del gobierno, que votaron por un partido que no es el de ellos, por un candidato que no es el de ellos, por un gobierno que no es el de ellos. Está complicado. ¿Verdad? Que vuelvan a votar de nuevo. Después de 8. Después de un proceso, no lo van a hacer. Eso sería lo peor que nos podría pasar. Posiblemente le arreglaríamos parte de nuestra militancia al Partido Revolucionario Moderno. Y yo creo que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Óyeme, la ecuación no es tan difícil, es fácil. ¿Qué pasaron? Oye, el PRD se dividió en 8 ocasiones. Las divisiones más fragantes fuera de esta última, la del año 73 con el profesor Juan Bosch, ¿verdad? Y la del doctor Peña Gómez, mi padre, con Jacobo Magluta en el año de 1989. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo el doctor Peña Gómez? ¿Qué hizo el PRD? Salió a la calle, visitar el país, abrir el proceso interno en su partido, comenzar a ganar adeptos, comenzar de nuevo un crecimiento político con la sociedad dominicana de entonces. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo. La mayoría de los PRDistas están guapos, molestos aquí, están en otros partidos aquí, pero en el fondo su sentimiento sigue siendo PRDista. Es así. Lo que tenemos que reconquistar con un pensamiento político, con una acción política, con un discurso político, que no lo hay en el país, porque el país, todo el mundo dice y rechaza ser de la derecha. Pero todo el mundo quiere ser de la derecha en este país, aquí no hay que ser de la centro-izquierda. Cuando el Partido de Liberación, cuando el Partido Reformista, el Frente Patriótico, le pasó la antorcha al Partido de Liberación Dominicana, no solamente le pasó sus votos, le pasó su posicionamiento político. Entonces, la física es una ciencia muy interesante porque te dice que donde está esta taza de chocolate, no puede haber otra. Para haber otra, tenemos que quitar esta. Entonces, ¿cómo podemos estar todos en el mismo espacio político cuando ya está ocupado por otro? Aquí tiene que haber un discurso diferenciador, yo lo he dicho aquí, pero no lo hay. Parecería, es más, yo veo una situación que a mí es hasta risible, señores. La oposición tiene pronunciamientos más de derecha que el propio gobierno. Yo no he visto una cosa así en ninguna parte del mundo. Eso normalmente se ve en el país. Danilo Medina tiene conceptos de centro izquierda mucho más avanzados que lo que tiene la oposición política. Porque cuando tú haces, óyeme, cuando tú haces escuela en todo el país, no, y hace la visita sorpresa, y hace el tema desayuno, almuerzo, le hace guarderías infantiles para que las madres pobres del país amplíe un metro, tú no le estás dando esos beneficios a los pobres, porque que yo sepa no es la clase media que lo usa, lo usa la clase media. Pero, cuando tú haces la farmacia del pueblo para que la gente compre medicamentos baratos, eso es para la clase media, eso es para los pobres. Entonces, aquí hay un discurso solamente de salvaguardar la clase media, que yo estoy muy de acuerdo porque pertenezco a ella. Pero, ¿y los pobres del país? Los pobres del país. No hay un discurso diferenciador de parte de la sociedad dominicana y los partidos políticos de oposición. Dice Franklin Almeida que ellos son, lo leyó Luis, gobierno y oposición. Dice Franklin Almeida. ¿Y cuándo ustedes se van del gobierno? Dijo Franklin Almeida esta mañana en un programa de televisión, Tony, de los organismos principales del Partido Revolucionario Dominicano y del presidente del partido, Miguel Vargas. Yo lo que soy PRDista y me quiero mi partido. Tony, ¿y dónde yo lo que quiero es que mi partido entienda, ¿Dónde y cuándo van a discutir esas ideas? Que el tiempo va pasando y que al menos que hay una reforma a la Constitución que puede ser que pase. ¿Cómo? Sí, puede ser. Yo le dije que la estaba deseando. Porque ahora, mira, ahora viene una presión social de los propios partidos políticos. Porque vamos a ser honestos, y eso hasta la propia Junta se lo ha incitado a los partidos políticos. Oiga lo que estoy diciendo, con propiedad. Esto no lo ha pedido el propio presidente de la Junta. Aquí no hay condiciones para celebrar elecciones separadas en el año 2020. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando que posiblemente un partido o dos se acojan a las primarias. Sí. Entonces eso hay que organizarlo en el año 2019. Sí. En el año 2020, en febrero hay que organizar elecciones municipales con voto preferencial. Que es un disparate. Y supuestamente antes del tercer domingo de mayo tiene que estar proclamada todas. El 28, el 24 de abril tienen que estar toman posesión los alcaldes. Pero con la cantidad de problemas que genera el voto preferencial, óyeme, va a tener que conocerlo en bloque sin prácticamente discutirlo. El Tribunal Superior Electoral, muchos de los aspectos que van a pasar, las impugnaciones que van a ser producto de esas elecciones municipales. Entonces estamos hablando que el tercer domingo de mayo hay elecciones presidenciales y congresuales. Parecería en principio que podría haber una posibilidad de segunda vuelta electoral. Ya yo hoy no la veo tan grande. Anteriormente sí existía, ya hoy no. Porque para
que pueda haber segunda vuelta electoral, se necesita una candidatura alternativa al margen del PRM y al margen del PLD que se pase el 10%. Una tercera fuerza. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál podría ser esa fuerza? El PRD. El PRD, si lo decide. Porque yo estoy absolutamente convencido que en un día no puede llegar hasta un 20. Así. ¿Verdad? El PRD forzaría una segunda vuelta electoral. Sí. Ahora, con el mismo candidato. Una decisión que tiene que con hacerlo el mismo candidato. Óyeme, cualesquiera los candidatos, incluyendo nuestro presidente del partido. Sí, claro, porque está la candidatura congresales municipales y Miguel ha ido mejorando su imagen como canciller de la República y eso es innegable. Ahora, si no puede hacer, bueno, puede ser otro dirigente político, perfecto, pero él puede ser perfectamente. Ahora, lo que te quiero decir a ti es que si no hay una tercera candidatura que con un discurso empodere el sistema de partidos políticos, aquí va a pasar lo mismo que pasó en el año 2016. El PRM con Luis y posiblemente con Danilo Medina. Si las elecciones son así, te lo puedo decir ahora, yo le di 35% la otra vez, sacaron 34.98, ahora doy un 40%. A Luis. Sí, ahora doy un 40%. Por el gusto popular. ¿Por qué? Porque había una tercera candidatura que podría crear aquí mucho escozor, que es la candidatura de Ramfi, que podía sobrepasar un 10%. Ahora, ¿la van a dejar participar? No la van a dejar participar. No puede participar. Porque vamos a ser honestos. Pero tiene 12, pero Marcha Verde va a presentar candidatura propia. Marcha Verde no tiene posibilidad de aquí convertirse en un partido político con respaldo popular. Olvídate de esa cuestión. Pero ven acá, ¿y para qué estamos participando? No sé, eso es una pregunta que hay que hacer. Pregúntale. Te digo a ti que que fuera de nosotros, Ramfi podría ser esa posibilidad. No lo vas a participar 12.5 vino en contra la semana pasada. Está prohibido eso. La constitución es muy clara. Para tú ser candidato a presidente, tienes que ser dominicano de origen. Haber nacido en el país. Él nació en Manhattan. Tony, una pregunta. ¿Dónde y cuándo van a discutir esas ideas en el PRD? Pronto, no sé, me imagino que pronto. Perdón. Tú tienes planteamientos muy específicos. Muy claros. En octubre dice la Junta, hay que definir quiénes van abiertas. O sea, los partidos tienen que ir ya definiendo. ¿Cuándo? Vamos a comenzar en el interreno, mira, para mí... Tú vas a reclamar una fecha, una decisión de tu partido. En el interreno de final de año y principio del año que viene, el PRD tiene que decidir sus aspectos fundamentales en cuanto a su vocación política y en cuanto a su existencia como partido mayoritario. La política es bonita. Si el partido se equivoca en el tiempo y en el espacio y no crea las condiciones para nosotros fortalecernos como partido, entonces nosotros podemos decrecer políticamente hablando. Si tomamos las decisiones correctas en el tiempo y en el espacio, el partido va a crecer y mucho. Y yo soy de los que apuesto a que mi partido es inteligente y quiere crecer políticamente hablando. Quieren ser partido, ahora necesita tomar las decisiones con tiempo. Porque hay que partir de lo seguro. Y lo seguro es que en febrero hay elecciones. Estamos hablando ya que el año que viene faltaría un año para elecciones municipales. Mira, el Partido Reformista tiene que salir de Quique. El Partido PR tiene que salir de... El PRD tiene que salir del gobierno. Secretario general del Partido Revolucionario. No, yo solamente lo único que pido a mi partido es que piense que un partido que va a cumplir el 21 de enero del año que viene 80 años, es el partido más longevo del país, el partido que le ha hecho la mayoría de los aportes institucionales que tiene la sociedad dominicana. No es verdad que lo ha hecho el PLD. Vivir tan activo para la mayoría de las leyes fundamentales sobre la base se ha creado la democracia de este país. La ha hecho los congresos del PRD. El 90% de esas leyes la ha hecho el PRD aquí. Si hoy en día hay una basamenta jurídica, hay una basamenta económica, que hasta le costó una poblada al PRD, la hizo el partido. Balaguer le dio la consistencia entonces un partido como ese, nosotros los PRDistas tenemos que preservarlo. Y tenemos también que llevarlo a que sea poder. Es un proceso corto. Y yo estoy convencido que lo podemos hacer. Tenemos que tomar la decisión con tiempo y con decisión firme. Salir del gobierno. Esa es la Cambio fuera, Mauricio.